Hola, en el video de hoy les quiero enseñar a tejer este antifaz o ojos, como ustedes los conozcan, de búho, ya que los vamos a estar usando en próximos videos. Para comenzar, los materiales que necesitaremos será lana delgada de 3 milímetros de grosor. También estaremos usando un ganchillo o aguja para tejer de acero. En mi caso, uno de 2.75 milímetros, pero pueden usar 3 o hasta 4 milímetros. Y también estaremos usando una tijera. Para comenzar a hacer los ojos, vamos a hacer un aro deslizado o un anillo mágico encima de nuestro dedo. Sacamos la hebra, hacemos el nudo y vamos a levantar 3 cadenas. 1, 2, 3 cadenas lazadas. Metemos la aguja dentro del aro, sacamos las 3 hebras, pasamos por 2 y cerramos. Pasamos una vez más, sacamos, pasamos por 2, cerramos. Esto vamos a estar haciendo solamente puntos altos hasta que completemos 16. Una vez los tengamos listos, 16 puntos altos, vamos a unir en la tercera cadena, donde comenzamos con puntos deslizados para cerrar esta primera vuelta. Y ahora vamos a apretar el hilo del centro hasta que se cierre por completo. Ya que tengamos esto listo, vamos a levantar 3 cadenas, 1, 2 y 3, lazada. Y en ese mismo punto vamos a hacer otro punto alto, ya que vamos a estar haciendo aumentos en todos. Y así nos habrán quedado 2 puntos altos juntos. Nos pasamos al siguiente, hacemos uno y en el mismo lugar hacemos otro. Esto vamos a hacer con cada una de las cadenas hasta llegar al final. Una vez terminada esta segunda vuelta, nos tienen que quedar 32 puntos altos. Vamos a unir en la tercera cadena con punto deslizado para comenzar a hacer la tercera. Para la tercera vamos a levantar 1, 2 y 3 cadenas. En el mismo lugar vamos a hacer un segundo punto para tener un aumento. En el que le sigue vamos a hacer un punto solo. Y en el siguiente un aumento. Esta es la secuencia que vamos a estar haciendo. Un punto solo, un aumento, un punto solo y un aumento. Y nos irá quedando de esta forma. Así vamos a hacer hasta terminar la... Ya terminada la tercera vuelta, así será como nos habrá quedado. Vamos a hacer la última. Levantamos las 3 cadenas. En el mismo lugar hacemos el aumento. Y ahora vamos a comenzar a hacer un aumento y 2 puntos solos. Nos pasamos al siguiente. Hacemos uno. En el que le sigue también hacemos un punto solo. Y en el siguiente un aumento. Esto es todo lo que vamos a estar haciendo hasta el final. 2 puntos solos y un aumento. Una vez lo tengamos listo, vamos a hacer 2 iguales y los vamos a unir. Los pueden poner así, uno con el otro, y van a unirlos con puntos bajos, aproximadamente unos 9 puntos, o también los pueden unir de esta forma, con ayuda de una aguja lanera. Van a tomar la cadena de arriba y la cadena de arriba del otro lado, van a amarrarlo con un nudo y van a ir cosiéndolo como yo les he mostrado en otros videos. Una vez los hayamos cosido, así será como nos habrán quedado. Ahora vamos a tomar la lana del otro color, vamos a hacer un nudo. Vamos a tomar un punto del primero y ahí vamos a meter el gancho y hacer el nudo. Lo apretamos muy bien y vamos a levantar 3 cadenas. 1, 2 y 3 cadenas. Nos vamos a pasar al punto del centro y vamos a pasar solamente una vez, pero no lo vamos a cerrar. Lazada, tomamos el punto del otro círculo, sacamos, pasamos una vez y ya que tengamos los 3, lo cerramos. Esto solamente se va a hacer en el centro. De ahí vamos a comenzar a tejer punto sobre punto. Ahí tenemos 1, 2 y así hasta que tengamos 12 y luego un aumento. Ya que tenemos los 12 puntos,
Ahí mismo vamos a hacer un aumento. Esto solamente es para que no se vaya encogiendo lo que sería este borde. De ahí continuamos punto sobre punto. Cuando tengamos aproximadamente 12 volvemos a hacer otro aumento y así hasta que lleguemos a este lado donde vamos a hacer lo mismo que hicimos en este. Una vez dimos toda la vuelta y nos quedó de esta manera, ahora llegamos al punto de la esquina. Vamos a hacer lazada, nos pasamos al del medio, sacamos y dejamos uno en nuestro gancho, pasamos, tomamos el del otro lado, pasamos una vez y nos quedan los 3 hilos y los cerramos de una vez. Ahora continuamos haciendo unos 12 puntos, un aumento y así hasta que lleguemos al final de esta vuelta. Ya terminada la vuelta, vamos a unir donde comenzamos con puntos deslizados para cerrarla. Ahora vamos a levantar 1, 2, 3 cadenas. Contamos 1, 2 y en el número 3 vamos a meter con punto deslizado de esta manera. Hacemos lazada, giramos el tejido y dentro de ese mismo punto vamos a comenzar a hacer aproximadamente 4 puntos altos. Sacamos, pasamos y cerramos. Volvemos a meternos en el mismo lugar. Ya tenemos 2, así vamos a hacer hasta que tengamos 4. Una vez los tenemos listos, vamos a contar 1, 2 y 3 y en el número 3 cerramos y ya nos quedó de esta manera. Ahora vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas, contamos 1, 2 y 3 en el número 3, hacemos un punto deslizado, lazada, giramos el tejido y vamos a comenzar a tejer encima de estos 4 puntos. Nos pasamos al primero, vamos a hacer un aumento en cada uno. Hacemos 1 y en el mismo lugar hacemos otro. Esto vamos a hacer con todos los puntos hasta que lleguemos al final. Una vez terminemos la segunda vuelta, vamos a contar 1, 2 y 3. Ahí metemos, cerramos con punto deslizado. Ahora vamos a hacer una tercera y última vuelta. Hacemos 3 cadenas, contamos 1, 2 y 3, cerramos con punto deslizado, giramos el tejido y comenzamos a hacer la última. Vamos a hacer en el primero un aumento. Hacemos 1 y 2 en el mismo lugar. En el que le sigue vamos a hacer un punto solo y en el siguiente un aumento. Esto es lo que vamos a estar haciendo hasta el final. Un punto solo y un aumento. Y nos irá quedando de esta manera. Una vez terminada la tercera vuelta y última, vamos a contar 1, 2, 3. Ahí vamos a meter el gancho. Cerramos, vamos a cortar la lana y hacemos el nudo. Ya nos quedó completamente listo. Para comenzar con las orejas van a contar 1, 2 y 3 puntos. Van a dejar 3 puntos. Y en el cuarto meten la lana, hacen el nudo, lo aprietan. Vamos a levantar 1, 2 y 3 cadenas. Lazada, nos pasamos al siguiente y hacemos un punto alto. Y así vamos a estar haciendo con cada una de las cadenas un punto alto hasta que completemos 9. Una vez completemos los 9 puntos altos, vamos a estirar la lana, giramos el tejido, no vamos a hacer cadenas, solamente estiramos el punto, hacemos lazada y nos pasamos al siguiente y hacemos el punto alto. En cada uno vamos a estar haciendo un punto alto incluyendo la cadena que está escondida. Una vez terminada, volvemos a estirar la lana, giramos, nos pasamos al siguiente y seguimos repitiendo punto sobre punto. Una vez completemos 4 vueltas, estiramos la lana, hacemos lazada, nos pasamos al primero, sacamos, pasamos por 2 pero no cerramos, lazada, nos pasamos al siguiente, sacamos, pasamos por 2 y no cerramos. Vamos a ir dejando las hebras hasta que las tengamos todas juntas para unirlas en uno solo. Ya que las tengamos todas juntas, solamente hacemos
y cerramos y cortamos la lana y ya nos quedaría lista. Lo mismo vamos a hacer en el otro lado, dejamos 3, dejemos 9 y hacemos el mismo paso. Una vez terminado, así nos habrá quedado. Ahora vamos a comenzar a hacer lo que será el pico. Lo vamos a girar de esta manera. Vamos a tomar el siguiente color. En mi caso voy a estar usando un color amarillo claro. Vamos a dejar el punto del centro y vamos a contar 6 hacia un lado. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Justo en el 6 vamos a meter el hilo. Y vamos a hacer el nudo y lo vamos a apretar muy bien. Vamos a subir con 2 cadenas, ya que vamos a contar este punto como 1. Nos pasamos al siguiente, sacamos, pasamos y cerramos. Así vamos a estar haciendo hasta que completemos 6 puntos y vamos a dejar el del centro. Una vez los tengamos así, ya tenemos 6, estamos justo un punto antes del centro. Ahora vamos a tomar el del centro, pasamos una vez y dejamos la lana encima, no lo cerramos. Tomamos la lazada, nos pasamos al siguiente, sacamos, pasamos una vez y nos quedan 3 hebras. Las vamos a cerrar de una vez. Ahora continuamos tejiendo punto sobre punto hasta que completemos los mismos de este lado, 6. Una vez completamos los 6 puntos del otro lado, así nos habrá quedado. Ahora vamos a levantar 1, 2, 3 cadenas, giramos el tejido. Vamos a comenzar a repetir punto sobre punto. Y cuando lleguemos al centro vamos a hacer lo mismo que hicimos en la primera vuelta. Ya que completamos 5, llegamos al centro, puesto que esto se va reduciendo. Ahora tomamos el punto del centro, sacamos, pasamos y no cerramos. Lazada, tomamos el que le sigue, sacamos, pasamos y cuando tengamos los 3, los cerramos de una vez. Continuamos tejiendo punto sobre punto, incluyendo la cadena que está escondida. Volvemos a regresarnos, hacemos 3 cadenas, volvemos a reducir en el centro y así hasta llegar al final. Una vez completemos 4 vueltas, repitiendo lo mismo, reduciendo en el centro, ahora llegamos al final, vamos a hacer las 3 cadenas, lazada, nos vamos a pasar el primer punto, sacamos, pasamos una sola vez y dejamos la lana encima del gancho. Nos pasamos al siguiente, pasamos una vez y dejamos. Así vamos a estar haciendo con cada uno de los puntos hasta que lleguen al final para cerrarlos en uno solo. Una vez los tengamos así, hacemos lazada, pasamos por todos y cerramos y cortamos y hacemos el nudo. Ya lista toda esta parte, ahora vamos a comenzar a hacer lo que serían los ojos. Vamos a hacer un círculo o aro deslizado encima de nuestro dedo. Yo voy a estar usando lana color marrón, ustedes pueden usar la que ustedes gusten, negra o la que tengan. Vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas lazadas, nos metemos dentro del círculo, sacamos, pasamos por 2 y cerramos. Nos volvemos a meter, sacamos, pasamos por 2 y cerramos. Solamente serán puntos altos, vamos a estar haciendo unos 15 o 16 puntos altos. Ya completamos las 16 puntos altos, vamos a cerrar en el primero donde comenzamos con punto deslizado. Y este será el primer ojo, así tenemos que hacer 2. Vamos a cerrar muy bien el centro. Vamos a hacer el nudo y vamos a cortar la lana, pero un poco larga, ya que lo vamos a usar para coserlo y hacer lo que sería la parte de la ceja. Ya que lo tenemos listo, vamos a usar una aguja lanera. Si ustedes no tienen aguja lanera, pueden usar el gancho o hilo y aguja. Este es el centro, lo vamos a poner un poquito hacia abajo, que coincida este punto con la raya de la segunda línea donde vamos a hacer la ceja. Ahora vamos a comenzar a coserlo. Vamos a darle unas cuantas puntadas para comenzar a hacer la ceja. Una vez listo, vamos a comenzar a coser por esta que sería la segunda vuelta. Este es el centro de la segunda vuelta. Vamos a ir haciendo unas puntadas grandes para que se vayan viendo, así solamente que vaya quedando en el mismo lugar, para crear como si fuera una raya. Así nos irá quedando hasta que lleguemos aproximadamente aquí donde vamos a hacer las pestañas y luego un poquito más de la raya.
Una vez lleguemos hasta aquí, ahora solamente nos tomamos hacia arriba y luego entramos hacia abajo. Nos pasamos un poco hacia acá. Hacemos un punto, luego nos pasamos un poquito separado hacia el siguiente y lo pasamos hacia abajo de nuevo. Y así van a hacer hasta que tengan unos 3 o 4, depende de su gusto. Hacen un poquito más de la raya y ya cortan la lana. Y lo mismo vamos a hacer en el otro lado. Una vez hayamos completado, así nos quedó, vamos a coser los 2 ojos mirando hacia adentro. No vayan a confundirse y lo cosan en el siguiente lado. Los dos van mirando hacia el pico o hacia el centro y las cejas hacia afuera. De estos vamos a tejer 3 para las 3 partes que vamos a estar usando. Una vez terminado, así nos quedó. Coméntenme qué les pareció la idea. Si les gustó, por favor no olviden suscribirse a mi canal, darle like y nos estaremos viendo en un próximo video.